Resolución aprobada sobre la base del informe de la Comisión Ad Hoc encargada de estudiar la cuestión de Palestina. Futuro gobierno de Palestina. La Asamblea General, habiéndose reunido en período extraordinario de sesiones a instancia de la potencia mandataria para constituir una comisión especial y darle instrucciones al efecto de preparar el examen de la Asamblea en su segundo período ordinario de sesiones de la cuestión del futuro gobierno de Palestina, habiéndose constituido una comisión especial y dado instrucciones a la misma para que investigue todas las cuestiones y asuntos pertinentes al problema de Palestina y para que formule propuestas para la solución del problema y, habiendo recibido y examinado el informe de la Comisión Especial, documento A364, que contiene cierto número de recomendaciones unánimes y un plan para la partición con unión económica aprobado por la mayoría de la Comisión Especial. Considera que la actual situación de Palestina es susceptible de menoscabar el bienestar general y las relaciones amistosas entre las naciones. Toma nota de la declaración hecha por la potencia mandataria de que proyecta llevar a cabo la evacuación de Palestina para el 1 de agosto de 1948. Recomienda al Reino Unido como potencia mandataria de Palestina y a todos los demás miembros de las Naciones Unidas la aprobación y aplicación respecto del futuro gobierno de Palestina, del plan de partición con unión económica expuesto más adelante. Pide a que el Consejo de Seguridad adopte las medidas necesarias previstas en el plan para la ejecución del mismo. B. Que el Consejo de Seguridad determine, en caso de que las circunstancias lo exijan durante el período de transición, si la situación en Palestina constituye una amenaza contra la paz, si decide que existe tal amenaza y con objeto de preservar la paz y la seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad habrá de completar la autorización dada por la Asamblea General adoptando medidas con arreglo a los artículos 39 y 41 de la Carta, destinadas a facilitar a la Comisión de las Naciones Unidas provista en esta resolución para que ejerza en Palestina las funciones que le están asignadas por la presente resolución. C. Que el Consejo de Seguridad considere como amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión con arreglo al artículo 39 de la Carta, toda tentativa encaminada a alterar por la fuerza el arreglo previsto por la presente resolución. D. Que el Consejo de Administración Fiduciaria sea informado de las responsabilidades que le incumben en virtud de este plan. Invita a los habitantes de Palestina a adoptar cuantas medidas sean necesarias por parte para poner en práctica este plan. Exhorta a todos los gobiernos y a todos los pueblos a que se abstengan de toda acción que pueda dificultar o dilatar la ejecución de estas.
recomendaciones y autoriza al secretario general a reembolsar los gastos de viaje y subsistencia de los miembros de la comisión mencionada más adelante en el párrafo 1, sección B, parte 1, sobre la base y en la forma que juzgue más apropiadas a las circunstancias, y a proporcionar a la comisión el personal necesario para ayudarla a desempeñar las funciones asignadas a la comisión por la Asamblea General. La Asamblea General autoriza al secretario general a consignar con cargo al Fondo de Operaciones una cantidad de hasta $2 millones de Estados Unidos para los fines expuestos en el último párrafo de la resolución sobre el futuro gobierno de Palestina. 128ª sesión plenaria, 29 de noviembre de 1947. En su 128ª sesión plenaria, celebrada el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea, en conformidad con los términos de la resolución arriba expresada, eligió los siguientes miembros para integrar la Comisión de las Naciones Unidas para Palestina: Bolivia, Checoslovaquia, Dinamarca, Panamá y Filipinas. Plan de partición con Unión Económica, parte 1. Constitución y gobierno futuros de Palestina. A. Terminación del mandato, partición e independencia. 1. El mandato de Palestina terminará lo antes posible, pero en ningún caso después del 1 de agosto de 1948. 2. Las Fuerzas Armadas de la potencia mandataria se retirarán progresivamente de Palestina, debiendo llevarse a cabo este retiro lo antes posible, pero en ningún caso después del 1 de agosto de 1948. La potencia mandataria informará a la Comisión con toda la anticipación posible de su intención de terminar el mandato y evacuar cada región. La potencia mandataria hará cuanto esté en su poder para asegurar que quede evacuada lo antes posible y en ningún caso después del 1 de febrero de 1948 una región situada en el territorio del Estado judío que comprenda un puerto de mar y una zona adyacente susceptibles de proporcionar facilidades para una inmigración considerable. 3. Los estados independientes árabe y judío y el régimen internacional especial para la ciudad de Jerusalén, establecido en la parte tercera de este plan, empezarán a existir en Palestina 2 meses después de concluido el retiro de las Fuerzas Armadas de la potencia mandataria, pero en ningún caso después del 1 de octubre de 1948. Los límites del Estado árabe, del Estado judío y de la ciudad de Jerusalén serán los señalados más adelante en las partes 2 y 3. 4. El período comprendido entre la aprobación por la Asamblea General de sus recomendaciones sobre la cuestión de Palestina y el establecimiento de la independencia de los estados árabe y judío será un período de transición. B. Medidas preparatorias de la independencia. 1.
Se establecerá una comisión compuesta de los representantes de 5 estados miembros a razón de un representante por cada estado. Los miembros representantes en la comisión serán elegidos por la Asamblea General sobre una base geográfica y de otra índole para tan amplia cuanto sea posible. 2. A medida que la potencia mandataria retira sus fuerzas armadas, la administración de Palestina será progresivamente traspasada a la Comisión, la cual actuará de conformidad con las recomendaciones de la Asamblea General bajo la dirección del Consejo de Seguridad. La potencia mandataria coordinará en todo lo posible sus planes de retiro con los planes que formule la comisión para tomar a su cargo y administrar las regiones que hayan sido evacuadas. En el desempeño de esta responsabilidad administrativa, la comisión tendrá autoridad para promulgar los reglamentos necesarios y adoptar las demás medidas que se requieran. La potencia mandataria se abstendrá de toda acción susceptible de impedir, obstruir o retardar la ejecución por la comisión de las medidas recomendadas por la Asamblea General. 3. A su llegada a Palestina, la comisión tomará disposiciones para fijar las fronteras de los estados árabe y judío y de la ciudad de Jerusalén con arreglo a las indicaciones generales contenidas en las recomendaciones de la Asamblea General relativas a la partición de Palestina. Sin embargo, el trazado de los límites, según figura en la parte segunda de este plan, deberá ser modificado en tal forma que, por regla general, el territorio de las aldeas no quede cortado por la línea divisoria entre los estados, a menos que por razones poderosas ello sea necesario. 4. Previa consulta con los partidos democráticos y demás organizaciones públicas de los estados árabe y judío, la comisión designará y establecerá lo antes posible en cada estado un consejo provisional de gobierno. Los consejos provisionales de gobierno árabe y judío actuarán bajo la dirección general de la comisión. Si hasta el 1 de abril de 1948 no ha podido ser designado el Consejo Provisional del Gobierno de uno u otro estado, o si una vez designado este consejo no puede desempeñar sus funciones, la comisión pondrá tal hecho en conocimiento del Consejo de Seguridad para que éste adopte respecto de ese estado las medidas que estime apropiadas y del secretario general para que informe del caso a los miembros de las Naciones Unidas. 5. Sin perjuicio de las disposiciones de estas recomendaciones, durante el período de transición, los consejos provisionales provinciales de gobierno, actuando bajo la dirección de la comisión, tendrán plena autoridad en las regiones a su cargo, incluso en materia de inmigración y de reglamentación agraria. 6. El Consejo Provisional de Gobierno de cada estado, actuando bajo la dirección de la comisión, recibirá progresivamente de ésta la plena responsabilidad de la administración de ese estado durante el período comprendido entre la terminación del mandato y el establecimiento de la independencia de dicho estado.
7. Una vez constituidos los consejos provisionales de gobierno de los estados árabe y judío, la comisión les dará encargo de que procedan a establecer órganos administrativos de gobierno, tanto centrales como locales. 8. El Consejo Provisional de Gobierno de cada estado reclutará a la mayor brevedad posible entre residentes de ese estado una milicia armada bastante numerosa para mantener el orden interior e impedir que se produzcan incidentes de frontera. En cada estado, esta milicia armada operará bajo el mandato de oficiales judíos o árabes residentes en ese estado, pero el control general político-militar de la milicia, inclusive la designación de su alto comando, será ejercido por la comisión. 9. El Consejo Provisional del Gobierno de cada estado organizará a más tardar 2 meses después del retiro de las Fuerzas Armadas de la potencia mandataria, elecciones para la Asamblea Constituyente. Estas elecciones deberán celebrarse conforme a los principios democráticos. En cada estado, los reglamentos electorales serán dictados por el Consejo Provisional de Gobierno y aprobados por la Comisión. En cada estado podrán votar en estas elecciones las personas mayores de 18 años de edad que sean a. ciudadanos palestinos residentes en este estado y b. árabes y judíos residentes en el estado y que, aunque no sean ciudadanos palestinos, hayan firmado antes del voto una declaración en que expresen su intención de hacerse ciudadanos de tal estado. Los árabes y judíos residentes en la ciudad de Jerusalén que hayan firmado una declaración expresando su intención de hacerse ciudadanos, los árabes del estado árabe y los judíos del estado judío tendrán derecho a votar en los estados árabe y judío respectivamente. Las mujeres tendrán derecho a votar y a ser elegidas en las asambleas constituyentes. Durante el período de transición, ningún judío podrá establecer su residencia en el territorio del proyectado Estado árabe y ningún árabe podrá establecer su residencia en el territorio del proyectado Estado judío, excepto con permiso especial de la Comisión. 10. La Asamblea Constituyente de cada Estado redactará una constitución democrática para este estado y elegirá un gobierno provisional que sucederá al Consejo Provisional del Gobierno designado por la Comisión. Las constituciones de los estados deberán comprender los capítulos 1 y 2 de la declaración prevista más adelante en la sección C e incluir, entre otras disposiciones, para a. establecer en cada estado un cuerpo legislativo elegido por sufragio universal y en votación secreta sobre la base de la representación proporcional y un órgano ejecutivo responsable ante el cuerpo legislativo. B. Solucionar por medios pacíficos todas las controversias internacionales en que el Estado pueda ser parte, en tal forma que la paz y la seguridad internacionales y la justicia no corran peligro. C. Consignar la aceptación del Estado de la obligación de abstenerse en sus relaciones internacionales de todo recurso a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado o con
cualquier otro objeto incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. D. Garantizar a todas las personas sin discriminación alguna derechos iguales en materias civil, política, económica y religiosa, y el goce de los derechos del hombre y libertades fundamentales de credo, idioma, palabra y publicación, enseñanza, reunión y asociación. F. Garantizar la libertad de tránsito y de visita en Palestina y en la ciudad de Jerusalén a todos los residentes y ciudadanos del otro estado, a reserva de las consideraciones de seguridad nacional y siempre que cada estado ejerza el control de la residencia dentro de sus fronteras. 11. La comisión designará una comisión económica preparatoria de 3 miembros encargada de hacer todos los arreglos posibles para realizar la cooperación económica con miras a establecer cuanto antes la Unión Económica y la Junta Económica Mixta, prevista en la sección de Infra. 12. Durante el período comprendido entre la aprobación por la Asamblea General de las recomendaciones relativas a la cuestión de Palestina y a la terminación del mandato, la potencia mandataria en Palestina conservará la plena responsabilidad de la administración de las regiones de las cuales no haya retirado fuerzas armadas. La comisión ayudará a la potencia mandataria en el desempeño de estas funciones. Asimismo, la potencia mandataria cooperará con la comisión en el cumplimiento de sus funciones. 13. Con el fin de asegurar la continuidad en el funcionamiento de los servicios administrativos y de que al concluirse el retiro de las Fuerzas Armadas de la potencia mandataria, toda la administración esté a cargo de los consejos provisionales y de la Junta Económica Mixta, según les corresponda respectivamente, y actuando bajo la dirección de la Comisión, la potencia mandataria traspasará progresivamente a la Comisión la responsabilidad de todas las funciones de gobierno, inclusive la de mantener la legalidad y el orden en las regiones de las cuales la potencia mandataria haya retirado sus fuerzas. 14. La comisión se inspirará en sus actividades en las recomendaciones de la Asamblea General y en las instrucciones que el Consejo de Seguridad estime necesario darle. Las medidas adoptadas por la Comisión con arreglo a las recomendaciones de la Asamblea General surtirán efecto inmediatamente a menos que la Comisión haya recibido anteriormente instrucciones contrarias del Consejo de Seguridad. La Comisión presentará cada mes al Consejo de Seguridad un informe sobre el progreso de sus trabajos, o con más frecuencia si fuese necesario. 15. La Comisión presentará su informe final simultáneamente a la Asamblea General en su próximo período ordinario de sesiones y al Consejo de Seguridad. C. Declaración. Con anterioridad al reconocimiento de la independencia, el gobierno provisional de cada estado proyectado presentará a las Naciones Unidas una declaración que deberá comprender, entre otras, las cláusulas siguientes. Disposición general. Las cláusulas contenidas en la declaración
son reconocidas como leyes fundamentales del Estado. Ninguna ley, reglamento o acción oficial podrá contradecirlas ni impedir su cumplimiento, ni podrá ninguna ley, reglamento o acción oficial prevalecer sobre ellas. Capítulo 1. Lugares sagrados, santuarios y edificios religiosos. 1. No serán denegados ni vulnerados los derechos existentes respecto a los lugares sagrados y a los santuarios o edificios religiosos. 2. En lo que respecta a los lugares sagrados, se garantizan las libertades de acceso, visita y tránsito de conformidad con los derechos existentes a todos los residentes o ciudadanos del otro estado y de la ciudad de Jerusalén, como también a los extranjeros, sin distinción de nacionalidad, sin perjuicio de las exigencias de la seguridad nacional, del orden público y decoro. En igual forma, se garantizará el libre ejercicio del culto, de conformidad con los derechos existentes, sin prejuicio de las exigencias del orden público y del decoro. 3. Deberán ser conservados los lugares sagrados y los santuarios y edificios religiosos. No se permitirá ningún acto que de cualquier manera pueda menoscabar su carácter sagrado. Si en cualquier momento el gobierno estima que algún lugar sagrado, santuario o edificio religioso necesita reparaciones urgentes, el gobierno podrá invitar a la comunidad o a las comunidades interesadas a efectuar dichas reparaciones. El gobierno podrá efectuarlas por sí mismo a costa de la comunidad o de las comunidades interesadas en caso de que no adopten medidas dentro de un plazo prudencial. 4. No se podrá imponer contribución sobre ninguno de los lugares sagrados, santuarios o edificios religiosos que estuvieran exentos de impuestos en la fecha de creación del Estado. No se introducirá ningún cambio en la incidencia de los impuestos que establezca diferencias entre los propietarios u ocupantes de los lugares sagrados, santuarios o edificios religiosos, o que coloque a los propietarios u ocupantes en situación menos favorable en relación con la incidencia general de los impuestos que la que existía en el momento de la aprobación de las recomendaciones de la Asamblea. 5. El gobernador de la ciudad de Jerusalén tendrá derecho a determinar si las disposiciones de la Constitución del Estado referentes a los lugares sagrados, santuarios y edificios religiosos situados dentro de los límites del Estado y los derechos religiosos anexos a ellos son debidamente aplicados y respetados, y a tomar decisiones fundándose en todos los derechos existentes. En los casos en que surjan controversias entre las diferentes comunidades religiosas o con motivo de los ritos de una comunidad religiosa respecto de tales lugares sagrados, santuarios y edificios, se presentará al gobernador la mayor cooperación y le serán otorgadas las prerrogativas e inmunidades que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones en el Estado. Capítulo 2. Derechos religiosos y de las minorías. 1. Se garantizará a todos la libertad de conciencia y el libre ejercicio de todas las formas de culto,
compatibles con el mantenimiento del orden público y de la moral. 2. No se hará discriminación de ninguna clase entre los habitantes por motivos de raza, religión, idioma o sexo. 3. Todas las personas comprendidas dentro de la jurisdicción del Estado tendrán por igual derecho a la protección de la ley. 4. Se respetarán el derecho de familia tradicional y el estatuto personal de las diversas minorías, como también sus intereses religiosos, inclusive las fundaciones. 5. Salvo cuando lo exigiere el mantenimiento del orden público y de la buena administración, no se adoptará ninguna medida que constituya un obstáculo o una intervención a la actividad de las instituciones religiosas o de caridad de todas las creencias, o entrañe discriminación contra algún representante o miembro de estas instituciones por el hecho de su religión o nacionalidad. 6. El Estado proporcionará enseñanza primaria y secundaria adecuadas a las minorías árabe y judía, respectivamente, en su propio idioma y en conformidad con sus tradiciones culturales. No será denegado ni vulnerado el derecho de cada comunidad a mantener sus propias escuelas para la educación de sus miembros en su propio idioma, con tal de que en ellas se observen los preceptos educativos de carácter general que pueda dictar el Estado. Los establecimientos educativos extranjeros continuarán sus actividades sobre la base de los derechos existentes. 7. No se impondrá ninguna restricción al libre uso de cualquier idioma por cualquier ciudadano de Estado en las relaciones particulares, el comercio, la religión, la prensa o las publicaciones de cualquier clase, o en las reuniones públicas. 8. No se permitirá ninguna expropiación de tierras poseídas por un árabe en el Estado judío, por un judío en el Estado árabe, o excepto para fines de utilidad pública. En todos los casos de expropiación se pagará totalmente la indemnización que haya fijado la Corte Suprema con anterioridad al desposeimiento. Capítulo 3. Ciudadanía, convenciones internacionales y obligaciones financieras. 1. Ciudadanía. Los ciudadanos palestinos que residan en Palestina, fuera de la ciudad de Jerusalén, como también los árabes y los judíos que, sin poseer la ciudadanía palestina, residan en Palestina, fuera de la ciudad de Jerusalén, pasarán a ser ciudadanos del Estado en que son residentes y gozarán de plenos derechos civiles y políticos desde el momento en que quede reconocida la independencia. Las personas mayores de 18 años de edad podrán, dentro del plazo de un año a contar de la fecha del reconocimiento de la independencia del Estado en cuyo territorio residen, optar por la ciudadanía del otro Estado, quedando entendido que ningún árabe residente en el territorio del Estado judío proyectado y que ningún judío residente en el territorio del Estado judío proyectado tendrá derecho a optar por la ciudadanía del Estado árabe proyectado. Se entenderá que toda persona que ejerza este derecho optará también por su mujer y sus hijos menores de 18 años de edad.
los árabes residentes en el territorio del proyectado Estado judío y los judíos residentes en el territorio del proyectado Estado árabe que hayan firmado una declaración expresando su intención de optar por la ciudadanía del otro Estado podrán votar en las elecciones para la Asamblea Constituyente de ese Estado, pero no en las elecciones para la Asamblea Constituyente del Estado en que residan. Convenciones internacionales. A. El Estado estará obligado por todos los acuerdos y convenciones internacionales, tanto generales como especiales, en los cuales Palestina llegue a ser parte. Estos acuerdos y convenciones serán respetados por el Estado durante todo el tiempo de su vigencia, sin perjuicio de cualquier derecho de denuncia que esté previsto en ellos. B. Toda controversia relativa a la aplicabilidad o a la continuación de la vigencia de las convenciones o los tratados internacionales firmados por la potencia mandataria o a los que ésta se ha adherido en nombre de Palestina será referida a la Corte Internacional de Justicia con arreglo a las disposiciones del Estado de la Corte. 3. Obligaciones financieras. A. El Estado respetará y cumplirá todas las obligaciones financieras de cualquier naturaleza contraídas por la potencia mandataria en nombre de Palestina durante el ejercicio del mandato y reconocidas por el Estado. Esta disposición incluye el derecho de los empleados públicos a percibir pensiones, compensaciones o gratificaciones. B. De estas obligaciones, el Estado cumplirá las que son aplicables a Palestina en su totalidad, participando en la Junta Económica Mixta, y cumplirá individualmente las que, siendo aplicables a los estados, puedan ser distribuidas equitativamente entre ellos. C. Convendrá establecer una corte de reclamaciones vinculada a la Junta Económica Mixta y compuesta de un miembro designado por las Naciones Unidas, un representante del Reino Unido y un representante del Estado interesado. Toda controversia suscitada entre el Reino Unido y el Estado respecto de las reclamaciones no reconocidas por éste será referida a esa corte. D. Las concesiones comerciales otorgadas respecto de cualquier parte de Palestina antes de la aprobación por la Asamblea General continuarán siendo válidas conforme a los términos de los contratos, a menos que estos sean modificados por acuerdo entre concesionario y el Estado. Capítulo 4. Disposiciones varias. Las disposiciones de los capítulos 1 y 2 de la Declaración serán garantizadas por las Naciones Unidas y no podrá introducirse en ellas ninguna unificación sin el consentimiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Todo miembro de las Naciones Unidas tendrá el derecho de señalar a la atención de la Asamblea General cualquier infracción o amenaza de infracción de cualquiera de estas cláusulas, y la Asamblea General podrá hacer al respecto las recomendaciones que estime apropiadas a las circunstancias. 2. Toda controversia relativa a la aplicación o
interpretación de esta declaración será referida a instancias de cualquiera de esta declaración será referida a instancias de cualquiera de las partes. Toda controversia relativa a la aplicación o interpretación de esta declaración será referida a instancias de cualquiera de las partes, a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las partes acuerden otro procedimiento de arreglo. D. Unión económica y tránsito. El Consejo Provisional del Gobierno de cada Estado suscribirá un acuerdo referente a la unión económica y al tránsito. Este acuerdo será redactado por la comisión prevista en el párrafo 1 de la sección B, utilizado en el mayor grado posible el asesoramiento y cooperación de las entidades y organismos representativos de cada uno de los estados proyectados. Este acuerdo comprenderá disposiciones para establecer la Unión Económica de Palestina y regulando otros asuntos de interés común. Si para el 1 de abril de 1948 los consejos provisionales de gobierno no han firmado el acuerdo, corresponderá a la comisión promulgar este acuerdo. La Unión Económica de Palestina. 2. Los objetivos de la Unión Económica de Palestina serán los siguientes. A. Una unión aduanera. B. Un sistema monetario común que establezca un tipo de cambio único. C. La administración al servicio del interés común y sobre una base no discriminatoria de los ferrocarriles, de las carreteras internacionales, de los servicios postales, telefónicos y telegráficos y de los puertos y aeropuertos utilizados en el intercambio y comercio internacionales. D. El desarrollo económico común, especialmente respecto del riesgo, el saneamiento de tierras y la conservación del suelo. E. La posibilidad para ambos estados y para la ciudad de Jerusalén de utilizar sobre una base no discriminatoria las aguas y las fuentes de energía. 3. Se establecerá una junta económica mixta compuesta de 3 representantes de cada uno de los estados y 3 miembros extranjeros designados por el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas. Los miembros extranjeros serán designados por el período inicial de 3 años. Ejercerán sus funciones a título individual y no como representantes de estados. 4. Las funciones de la Junta Económica Mixta consistirán en poner en práctica, ya sea directamente o por delegación, las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de la Unión Económica. Tendrá todos los poderes de organización y administración necesarios para desempeñar sus funciones. 5. Los estados se comprometerán a poner en efecto las decisiones de la Junta Económica Mixta. Las decisiones de la Junta serán tomadas por mayoría absoluta. 6. En caso de que un Estado deje de tomar las medidas necesarias, la Junta podrá, mediante el voto conforme de 6 miembros, acordar retener una porción adecuada de la parte de los ingresos aduaneros que corresponde a dicho Estado en virtud de la Unión Económica.
Si el Estado persiste en no cooperar, la Junta podrá acordar por simple mayoría nuevas sanciones según estime apropiado, inclusive la disposición de los fondos que haya retenido. 7. En lo referente al desarrollo económico, las funciones de la Junta consistirán en reparar, estudiar y favorecer los programas de desarrollo comunes a los estados, pero no emprenderá la ejecución de tales programas sin el asentimiento de ambos estados y de la ciudad de Jerusalén. En caso de que Jerusalén esté directamente interesada en los programas de desarrollo. 8. En lo referente al sistema monetario común, las monedas en circulación en los estados y en la ciudad de Jerusalén serán emitidas bajo la autoridad de la Junta Económica Mixta, que será la única autoridad emisora y que determinará las reservas necesarias para garantizar dichas monedas. En cuanto sea compatible con el párrafo 2 mencionado anteriormente, cada estado podrá poseer su propio banco central, controlar su propia política fiscal y de crédito, sus ingresos y gastos en divisas extranjeras, la concesión de permisos de importación y efectuar operaciones financieras internacionales sobre la base de su propio crédito. Durante los 2 primeros años siguientes a la terminación del mandato, la Junta Económica Mixta tendrá autoridad para adoptar todas las medidas que se requieran para asegurar, en el grado en que lo permita, el total de los ingresos en divisas extranjeras obtenidas por los estados de la exportación de bienes y servicios, y siempre que cada estado adopte medidas apropiadas para conservar sus propios recursos en divisas extranjeras, que cada estado tenga a su disposición en cualquier periodo de 12 meses las divisas extranjeras suficientes para garantizar al propio territorio una cantidad de bienes y servicios importados equivalente a la cantidad de dichos bienes y servicios requeridos por ese territorio durante el periodo de 12 meses que termina el 31 de diciembre de 1947. 10. Cada estado gozará de todos los poderes económicos que no están expresamente conferidos a la Junta Económica Mixta. 11. Habrá un arancel aduanero común con libertad completa de comercio entre los estados, entre estos y la ciudad de Jerusalén. 12. Los aranceles serán elaborados por una comisión arancelaria compuesta en número igual de representantes de cada uno de los estados y serán sometidos a la Junta Económica Mixta para su aprobación por mayoría de votos. En caso de desacuerdo en el seno de la Comisión Arancelaria, la Junta Económica Mixta dirimirá las cuestiones en litigio. En caso de que la Comisión Arancelaria no consiga elaborar ningún arancel dentro del plazo que se fije, la Junta Económica Mixta establecerá los aranceles. 13. Con cargo a los ingresos de aduana y demás ingresos ordinarios de la Junta Económica Mixta, se sufragarán en primer término las medidas siguientes. A. Los gastos del servicio de aduana y del funcionamiento
de los servicios comunes. B. Los gastos administrativos de la Junta Económica Mixta. C. Las obligaciones financieras de la Administración de Palestina constituidas por el servicio de la deuda pública pendiente. Segundo, el costo de las pensiones y jubilaciones que se pagan actualmente o que se pagarán en el futuro, conforme el reglamento y con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del capítulo 3 anterior. 14. Una vez que estas obligaciones hayan sido enteramente satisfechas, el excedente de los ingresos procedentes de las aduanas y los servicios comunes será dividido en la siguiente forma: no menos del 5% y no más del 10% para la ciudad de Jerusalén. El resto será asignado equivalentemente a cada estado por la Junta Económica Mixta, con el fin de mantener un nivel suficiente y adecuado los servicios administrativos y sociales de cada estado, con la salvedad de que la parte atribuida a cada estado en cualquier año no podrá exceder en más de 4 millones de libras aproximadamente el importe de su contribución a los ingresos de la Unión Económica. La Junta podrá ajustar la suma concedida comparando el nivel de precios con el nivel existente en la fecha del establecimiento de la Unión. Al cabo de 5 años, los principios de distribución de los ingresos comunes podrán ser revisados por la Junta Económica Mixta sobre la base de equidad. 15. Todas las convenciones y tratados internacionales relativos a los aranceles aduaneros y a los servicios de comunicaciones colocados bajo la autoridad de la Junta Económica Mixta serán suscritos por ambos estados. En estas materias, los dos estados estarán obligados a actuar conforme a lo que acuerde por mayoría la Junta Económica Mixta. 16. La Junta Económica Mixta se esforzará por la 16. La Junta Económica Mixta se esforzará por obtener para las exportaciones de Palestina un acceso justo e igual a los mercados mundiales. 17. Todas las empresas dirigidas por la Junta Económica Mixta pagarán salarios razonables sobre una base uniforme. Libertad de tránsito y visita. 18. El acuerdo contendrá disposiciones encaminadas a garantizar, sin perjuicio de las exigencias de la seguridad, la libertad de tránsito y de visita a todos los residentes o ciudadanos de ambos estados y de la ciudad de Jerusalén, a condición de que cada estado y la ciudad de Jerusalén controlen la residencia dentro de sus límites. Denuncia, modificación e interpretación del acuerdo. 19. El acuerdo y cualquier tratado derivado del mismo permanecerá en vigor por un periodo de 10 años. Transcurrido este plazo, continuará en vigor hasta que cualquiera de las partes notifique su denuncia, la cual surtirá efecto al cabo de 2 años. 20. Durante el periodo inicial de 10 años, el acuerdo y todo tratado de el derivado no podrán ser modificados salvo por el consentimiento de ambas partes y con la aprobación de la Asamblea General. 21.
En cualquier controversia relativa a la aplicación o interpretación del acuerdo y de cualquier tratado de él derivado, será referida a instancias de cualquiera de las partes a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las partes acuerden otro procedimiento de arreglo. Bienes. Los bienes muebles de la administración de Palestina serán asignados a los estados árabe y judío y a la ciudad de Jerusalén sobre una base equitativa. La asignación deberá ser efectuada por la Comisión de las Naciones Unidas mencionada anteriormente en el párrafo 1 de la sección B. Los bienes inmuebles pasarán a ser propiedad del gobierno en cuyo territorio estén situados. 2. Durante el período comprendido entre la designación de la Comisión de las Naciones Unidas y la terminación del mandato, la potencia mandataria deberá, excepto cuando se trate de operaciones corrientes, consultar con la Comisión acerca de cualquier medida que proyecte y que entrañe la liquidación, disposición o gravamen de los bienes de gobierno de Palestina, tales como los excedentes del tesoro, el producto de las emisiones de bonos del gobierno, las tierras del dominio del Estado y todos los demás bienes. Admisión en las Naciones Unidas. Cuando se haya hecho efectiva la independencia del Estado árabe o del Estado judío según lo previsto en este plan, y cuando la declaración y el acuerdo previstos en este plan hayan sido firmados por uno u otro Estado, se procederá a examinar con benévola atención su solicitud de admisión como miembro de las Naciones Unidas con arreglo al artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Parte segunda. Fronteras. A. El Estado árabe. La región del Estado árabe comprendida en la Galilea occidental limita al oeste con el Mediterráneo y al norte con la frontera del Líbano desde Ras en Nakura hasta el punto al norte de Salija. De ahí la frontera sigue hacia el sur, incluyendo el poblado de Salija en el Estado árabe, hasta alcanzar el punto más meridional de esta aldea. Desde este punto sigue la línea formada por el límite occidental de las aldeas de Alma, Rijanilla y Teitaba, siguiendo luego el límite septentrional de la aldea Meirunjasta, alcanzar el lindero de los subdistritos de Acre y de Safedo. Sigue este lindero hasta un punto situado al oeste de la aldea de Samui y la alcanza de nuevo en el punto más septentrional de Ferradilla. De ahí sigue la línea divisoria de los subdistritos hasta la carretera principal de Acre y Safedo. De ahí sigue el límite occidental de la aldea de Karf Hanán hasta encontrar la línea divisoria de los subdistritos de Tiberíades y de Acre, pasando luego al oeste del cruce de las carreteras de Acre y Safat y de Lubilla y Kafr primero Canaán.
Desde el ángulo sudoccidental de la aldea de Kafr I Anán, la frontera sigue el límite occidental del subdistrito de Tiberíades hasta el punto próximo a la línea formada por límites de las aldeas de Magar y Yabún. Desde allí hace una curva hacia el oeste hasta abarcar toda la parte occidental de la llanura de Batov, necesaria para el embalse propuesto por la agencia judía para el riego de las tierras del sur y del este. La frontera alcanza el límite del subdistrito de Tiberíades en un punto de la carretera de Nazaret a Tiberíades, situado al oeste del poblado de Turán. A continuación se dirige hacia el sur, siguiendo primero el límite del subdistrito y pasando luego entre la Escuela de Agricultura de Kadori y el monte Tabor, hasta un punto situado exactamente al sur del pie de Monte Tabor. Desde ahí corre directamente hacia el oeste, paralelamente a la línea horizontal de la cuadrícula hasta el ángulo noroeste del territorio de la aldea de Tel Adachín. La frontera, perdón, la ciudad de Jerusalén. Las fronteras de la ciudad de Jerusalén son las definidas en las recomendaciones sobre la ciudad de Jerusalén. Véase la parte tercera, sección 3, siguiente. Parte tercera, ciudad de Jerusalén. Estatuto de la ciudad. El Consejo de Administración Fiduciaria deberá, dentro de un plazo de 5 meses a contar de la aprobación del presente plan, preparar y aprobar un estatuto detallado de la ciudad, el cual contendrá inter alia